Hola, ¿qué tal? Ya estamos nuevamente con otro video, otra parte del tema que estamos llevando a cabo de controles volumétricos. Ya estamos en la sexta sesión en este sentido y vamos a recapitular un tanto de lo que hemos visto para entrar en materia que sería el anexo 30, ¿no? Ahora, el día de hoy, veremos una parte de lo que es el anexo 30, que es uno de los principales anexos de la miscelánea fiscal para el tema de control volumétrico. Bueno, recapitulando sobre de esto, pues lo que hemos visto hasta ahorita, que la normativa o el lineamiento que constituye la miscelánea fiscal, en su apartado 2615 nos pide tener una unidad de inspección. Esa unidad de inspección se va a hacer cargo de revisar que el equipamiento de medición y el software de control que vamos a tener en nuestra estación de servicio o en nuestra planta o lo que sea, en este caso que maneje un petrolífero o un hidrocarburo, debe cumplir con el anexo 30 de la misma miscelánea, ¿no? También en la misma miscelánea, en el 2616, vimos que necesitamos un laboratorio acreditado que nos muestre la calidad del petrolífero que estemos trabajando, petrolífero o hidrocarburo, ¿verdad? En su caso, nosotros, como dijimos, vamos a estar refiriéndonos más al área de los petrolíferos en ese sentido, porque es el que más impacto creo que se tiene o que de alguna manera debemos enterarnos, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, esta es la parte que nos toca visualizar, ¿no? Ya esto es lo que hemos visto hasta ahorita, este resumen en cuanto a lo que debe de hacerse, ¿no? A lo que debe llevarse. Ahora veamos qué es lo que pide la normativa en este aspecto. El anexo 30 está dividido en estos 6 puntos. Equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos, definiciones, ámbito de aplicación, fuentes de información, equipos para llevar controles, programas informáticos, ¿no? Entonces está dividido en esas etapas, en esas fracciones, en esos apartados, y en este caso posiblemente no tomemos en cuenta las definiciones, o igual y sí, dependiendo de que ustedes nos los indiquen. Hoy nuestra pretensión es tocar este 3.1 para ver los requisitos que nos pide el anexo 30, ¿no? Entremos pues. Bueno, entonces las especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos, en el punto 30.1, equipos y programas para llevar controles volumétricos, dice: de conformidad con el artículo 28 y el Código Fiscal de la Federación, en su capítulo 2.6 de los controles volumétricos, las especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas para llevar controles son las establecidas en el presente anexo. Aquí ya nos dan una introducción de que este anexo se está refiriendo a estas especificaciones técnicas. Las voy a subrayar aquí: de funcionalidad y seguridad. Especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de equipos y programas informáticos, equipos y programas para llevar controles volumétricos, ¿no? Dice aquí que los equipos y programas para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos deben cumplir con las siguientes funcionalidades. Primeramente, deben permitir la generación de los registros de volúmenes a través de sistemas de medición, ¿sí? Todos los volúmenes van a pasar por un sistema de medición de conformidad al apartado 30.5. En el 30.5 nosotros vimos que son estos equipos, tienen que cumplir con estos requerimientos, ¿no?
Eso es lo que nos está diciendo. Regresamos. También debe permitir la recopilación y el almacenamiento a través de un programa informático de la siguiente información. O sea que todos estos registros van a ser recopilados y almacenados a través de un programa. Estos registros que se requieren son los registros de volúmenes a que se refiere la fracción anterior, volúmenes en este caso de hidrocarburos o de petrolíferos, ¿no? Que se están pasando a través de esos medidores que constituyen el equipamiento del sistema de medición. La información a la que se refiere el anexo 32, contenida en los dictámenes de laboratorio y obtenida de instrumentos en líneas para cromatografía y densidad que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero. En este caso, también los dictámenes de laboratorio u obtenida de instrumentos, o sea, que bien a través de un laboratorio, como vimos en esta parte, ¿sí? Un laboratorio acreditado, o bien si tenemos una línea de cromatografía que automáticamente nos esté generando los reportes, también se tienen que almacenar la información de la calidad del petrolífero, ¿sí? En este sentido, ¿no? Eso es lo que nos está mencionando aquí, ¿sí? Dice también la información de los CFDI asociados a la adquisición y a la enajenación de dichos bienes, o en su caso a los servicios que tuvieron por objeto tales bienes. Y eso quiere decir que tanto las facturaciones de compra del producto, como los de venta del producto, como de aquellos servicios intermedios que podrían ser el transporte de esos productos, tienen que ser registrados y almacenados en una base de datos. Eso es lo que nos está diciendo. Ese almacenamiento debe ser capaz, decía la 2022 creo, o la 2021, que tenía que ser capaz de almacenar información hasta por 10 años. Imagínense también el tamaño de los registros que se tienen que tener, o de los almacenamientos, y además sus respaldos de esa información, porque la autoridad en este caso te está pidiendo que tengas vigencia de hasta 10 años. Ya no lo vi en el 2023, parece ser que lo suprimieron. Me imagino que regresa al esquema básico de 5 años, pero de todas maneras tenemos que manejar información por periodos largos, ¿no? Toda esa información no se puede desechar, debe ser almacenada, ¿no? Bueno, también dice que debe permitir que la información a que se refiere la fracción anterior sea procesada a fin de generar reportes de información diarios y mensuales, de conformidad con el apartado 30.6 de este anexo. Vamos a volver a mencionar este tema, porque posteriormente, posiblemente más bien, lo vayamos a tocar, ¿verdad? Son los famosos archivos XML o JSON, cualquiera de los dos formatos. La autoridad, bueno, en este caso el SAT lo está solicitando, que mensuales y diariamente estés subiendo esa información de lo que te está pidiendo, para poder evaluar de esta forma que estés llevando adecuadamente tu control volumétrico. O sea, aquí ya no se trata nada más de una contabilidad administrativa, llamémosle de esa forma, o ya no es simplemente de recurso económico, sino también de recurso material en este caso. Entonces ya la contabilidad es también volumétrica, la que va a estar relacionando el SAT, ¿no? Los reportes mensuales a los que se refiere la fracción 3 del presente apartado deben ser enviados por los contribuyentes en la regla indicados en la regla 2612. Ya vimos quiénes eran las personas que están obligadas a hacerlo, de acuerdo a la resolución de la miscelánea fiscal,
al SAT, ¿no? Este es el 2612, también ya lo habíamos visto. Si no se recuerdan, aquí está, 2612, contribuyentes obligados a llevar controles volumétricos de hidrocarburos. Bueno, eso ya lo habíamos mencionado, ¿no? En la periodicidad establecida en la regla 2816, fracción 3. En este caso, bueno, aquí de alguna manera dice mensuales, ¿no? Reportes mensuales, entonces quiere decir, sobreentiendo en este caso, que tanto los informes diarios y mensuales se van a subir de manera mensual, ¿sí? Pero tienes que tener un reporte diario. O sea, no vas a... y eso como lo genera en automático tu sistema, porque eso es lo que te está pidiendo el SAT. Posteriormente vamos a checarlo. Conforme vayamos leyendo este anexo, vamos a encontrar muchos puntos ahí en este anexo, ¿no? Que van a ser interesantes, ¿no? A ver, vamos a avanzar un poquito más sobre definiciones. Sobre todo esto, calibración es una operación que establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas, obtenidas a partir de patrones de medida y las correspondientes indicaciones con incertidumbres asociadas, y en una segunda etapa utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Bueno, lo que nos está diciendo aquí, estamos entrando a terminología que tiene que ver con, dice operación, vamos a calibrar los equipos que se van a utilizar tienen que estar previamente calibrados, ¿no? Y aparte de calibrados, estas deben de venir de patrones de medida, dice, a partir de patrones de medida. Esos patrones de medida tienen también su grado de precisión, llamémosle así, o incertidumbres asociadas, pues. O sea, el patrón con que estamos calibrando va a traer un grado de precisión o una incertidumbre asociada de una variación que no es un error, una variación que se pudo haber dado por diferentes índoles, ¿no? En este sentido, no es precisa, no es exacta, es por el sistema que se está empleando. Vamos a decir que si el segundo se mide como el tiempo que transcurre entre la vibración de un átomo de cuarzo, no sé, entre cada una de las vibraciones de un átomo de cuarzo, por decirlo así, entonces ese es un segundo. Pero si yo estoy midiendo con germanio o con otro tipo de elemento, pues voy a tener una variación, ¿no? Es esa contra el patrón que estoy yo trabajando. Entonces, o de cesio, por ejemplo, entonces vamos a tener esa incertidumbre de qué grado de precisión puede tener, y esa variación va a depender del tipo de medidor que estemos utilizando. Entonces, cuando haces una calibración, como el patrón es de manera internacional, los equipos que se trabajan en México, vamos a llamarlos, tienen también una diferencia implícita contra el patrón original, que igual pueden estar coincidiendo o tener una variación imperceptible, ¿no? O hasta cierto punto asignable. Entonces tenemos que buscar un laboratorio que tenga la mayor precisión para poder calibrar nuestros equipos. O sea, queremos que nuestros equipos sean bien calibrados. Entonces a eso se está refiriendo, que se van a ir arrastrando en este caso esto, ¿no? Luego viene otro término que se llama confirmación metrológica, que es el conjunto de operaciones requeridas para asegurar de que el equipo de medición es conforme a los requisitos correspondientes a su uso previsto. Y en este caso es que si la normativa te dice que la variación entre la medida y el patrón original debe ser
de punto 3 o de punto 5, o sea, su incertidumbre de punto 5, entonces en este caso tú vas a buscar un equipo que te registre una incertidumbre menor o como máximo ese valor. No vas a buscar un equipo que te registre mayor imprecisión, sino que vas a sujetarte a equipos, en este caso, que cumplan con aquellos requisitos que te están pidiendo en la normativa, ¿no? En este sentido. Y entonces la confirmación metrológica consiste en la comparación de lo que tu equipo, tu hoja de datos de tu equipo te dice y lo que te pide la normativa, y ver si cumple o no cumple, ¿no? Es en resumen. Elemento primario es el elemento de medición en contacto con el medio físico, por medio del cual se obtiene la señal proporcional a la magnitud que se desea medir. Vamos a llamar en este caso el medidor, pensemos un medidor de agua, ¿no? Pensemos en un medidor de agua y el medidor está en contacto directo con el medio físico. A eso se le llama primario, elemento primario. En cambio, el secundario dice es instrumento para medir las variables de influencia con fines de compensar y ajustar. Vamos a decir que no es lo mismo el volumen de agua a 100 grados que a 20 grados. Entonces necesitaríamos un termómetro para estar verificando la temperatura en que está fluyendo ese líquido, ¿verdad? Ya sea aceite, por ejemplo, o en este caso gasolina o gas, LP o lo que sea, ¿no? La presión también puede ser un elemento que varíe el flujo en ese aspecto. Entonces, es esos medidores que se requieren para medir presión, temperatura y que ayudan a compensar lo que mide el elemento primario, esos se llaman elementos secundarios. Y los elementos terciarios es el equipo que recopila la información del elemento primario y de los elementos secundarios, así como el de tipo hidrocarburo petrolífero en los dispositivos en línea o de las pruebas. Ya ven que tenemos dos formas de conseguir la información: a través de pruebas o a través de un cromatógrafo o lo que fuera que esté instalado en línea. Y dice de nuestro producto medido, realizar el cálculo de volumen y la compensación en condiciones de referencia y enviar la información del volumen para su registro y almacenamiento en la unidad de control. Entonces el terciario viene siendo una especie de computador, ¿no? Intermedio, que lo que va a hacer antes de mandar la unidad central es que va a tomar la medición que obtuvo del primario, los datos de las medidores o elementos secundarios y también la información del tipo de hidrocarburo que está circulando, porque dependiendo de la mezcla de hidrocarburos que tengamos, también va a variar el volumen que está circulando, ¿no? Entonces, las variables de influencia afectan de diferente manera a una mezcla que a otra, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Y entonces ese computador intermedio es el que SCADA le llaman algunos, ¿no? Es el que va a hacer la combinación, y ya la información procesada la va a mandar a la unidad central. Ese es el esquema que nos está proponiendo. Y bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Ya tenemos algunos elementos. Vamos a tratar de hacer un croquis de lo que comentamos, para que podamos entender lo que hasta hoy vimos. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.